8 de la mañana con 44 minutos en la República Argentina. Ya está con nosotros Agustina Bordigoni. Y bueno, vamos a hablar de política internacional y esto que, bueno, ha sucedido, ¿no? Con el asesinato, la bomba que colocaron en el auto de la hija de uno de los asesores del presidente ruso, de Putin. Bueno, y ha causado mucha atención y que además, bueno, lo ha culpado a Ucrania, ¿no? ¿Cómo va, Agustina? Buenos días, sí, bueno. Daria se llama. Daria Dugina. Daria Dugina. La hija de Alexander Dugin, que como bien decías vos, ¿no? Es uno de los filósofos más influyentes para Putin. No, digamos, no cumple ningún papel en el gobierno, pero sí es uno de los más importantes para el presidente Putin. Y esto viene a generar, digamos, más tensión, precisamente porque mañana además se cumplen 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania y se espera que se intensifiquen los ataques. Por un lado, Rusia culpa a una ucraniana, precisamente a Natalia Vov, que es una ucraniana que se fue a vivir a Rusia unos meses antes y según los servicios de inteligencia rusos fue ella la que puso el explosivo en el auto. Pero también hay otra, digamos, la investigación sigue porque desde Ucrania, bueno, negaron esto. También hay parlamentarios que dicen que dentro de los mismos servicios de inteligencia hay sectores contrarios a Putin y que fueron ellos los que perpetraron este atentado. Y por otro lado hay un grupo clandestino opuesto a Putin que se llama el Ejército Nacional Republicano, que también reivindica este atentado. Es decir, que es una investigación que todavía está en curso, pero sí es cierto que viene a complejizar un poco más todo el panorama de la guerra que ya inició el 24 de febrero y que se espera que quizás se intensifique un poco mañana también, ¿no? Bueno, que por así a lo mejor también se puede ver como a nivel internacional, digo, de que hay una debilidad dentro del gobierno ruso después de tanto tiempo, pero que bueno, se ha extendido esto, ¿no? Y que todos, por así presumían de que iba a haber un acuerdo de paz. Bueno, esto está muy lejos, ¿no? Y como bien decís vos, con esto, peor, aún más intensifica la situación, ¿no? Es más complejo. Sí, bueno, la guerra pasó por varios estadios, ¿no? Nosotros incluso al principio no sabíamos bien qué dimensión iba a tener. Pensamos que iba a ser una guerra de mucho menor alcance en cuanto al tiempo, ¿no? Quizás más rápida, pero ha sido una guerra en que en realidad es de desgaste, que se ha concentrado ahora últimamente en algunas regiones específicamente, y una guerra en la que las negociaciones no llegaron en ningún momento a buen puerto. Hubo varios intentos de negociación, iniciaron incluso el mismo 28 de febrero, pero no llegaron a buen puerto. Esto quizás viene a complejizar un poco la situación. Lo cierto es que hoy la guerra está centrada sobre todo en el sur y el este del país y no ya tanto como era al principio, ¿no? que eran muchas más regiones del país. Sí es cierto también, y lo que creo que tenemos que decir a esta altura de la guerra es que ha causado consecuencias no solamente en Ucrania, sino en todo el mundo. Nosotros mismos lo vemos. Con el tema de la inflación, el aumento de precios, también se calcula que hay 71 millones más de personas pobres en el mundo por esta guerra. 11 millones nada más tuvieron que irse en estos 6 meses de conflicto de Ucrania y un número similar probablemente se movió dentro de las fronteras del país, ¿no? Bueno, desde Ucrania, han informado, se escucha de que, bueno, ellos le están dando, digamos, respuesta y que, bueno, también con optimismo, ¿qué tan cierto hay de toda esta situación y que, bueno, ellos han debilitado al gobierno de Putin? Bueno, sin duda si la idea de Putin, digamos, es difícil saber porque desde el principio que estamos tratando de descifrar un poco qué es lo que... Y también lo mismo pasa con su enfermedad, que cuando se instaló esto de que, bueno, se iba a complicar porque él estaba muy enfermo. Bueno, toda esta situación de información, que hasta por allí en algunos casos decir, bueno, hasta dónde es tan real, si es una fake news, que se van dando de un lugar, de uno y de otro, para, bueno, obviamente tratar de confundir. Bueno, es difícil saberlo porque también es cierto que en Rusia hay bastante hermetismo con lo que pasa dentro del gobierno mismo, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, digamos, sí hay una cuestión que tiene que ver con los liderazgos y no solamente con el de Putin, sino también con el de Zelensky, que en principio la guerra lo ayudó a mejorar su imagen dentro del país y a nivel internacional también supo capitalizar eso. Por otro lado, también otras figuras como Macron intentaron como posicionarse como líderes europeos para iniciar las negociaciones, pero me parece que también es una discusión que en este momento en el que estamos, en el que tanta gente está sufriendo, en el que se calcula que va a haber 181 millones de personas pobres para fin de año, y que además generó el éxodo más grande de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial, creo que deberíamos concentrarnos en eso. Lógicamente que sí hay
puede haber noticias falsas para debilitar una figura u otra, y es parte de lo terrible, ¿no? de los liderazgos mundiales que se concentran en eso más que en las pérdidas humanas, ¿no? De las vidas humanas que se perdieron durante el conflicto también. Bueno, con esto de la bomba en el auto de la hija del filósofo, digo, ¿emitieron algún comunicado? Digo, pero ahora están en plena investigación. Sí, según el comunicado del gobierno ruso, bueno, ellos ya descubrieron quién fue, que fue esta Natalia Vov, que es una aseguran que ha sido ella. Que se fue después de eso, se fue a Estonia, que fue con su hija de 12 años a vivir a Moscú hace un tiempo, y según ellos lo mandaron los servicios secretos ucranianos. Según Ucrania, según el gobierno de Ucrania, no, esto no es así. Y por el otro lado, por ejemplo, Estados Unidos se condenó a la muerte, diciendo que en realidad eso está en investigación, que probablemente esto de acusar a Ucrania sea como un artilugio de Rusia para poder incrementar sus ataques mañana, ¿no? Porque además mañana no solamente se cumplen 6 meses de la guerra, sino también un aniversario de la independencia de Ucrania. Entonces se espera que se intensifiquen los ataques, pero bueno. Y esto es lo que estaba diciendo también Estados Unidos, ¿no? Claro que Rusia va a incrementar los ataques. Claro, y está instando a la población que abandone Ucrania, ¿no? Porque es lo que se espera para mañana. Habrá que ver qué es lo que pasa mañana, ¿no? Porque en esta guerra, si hay algo que nos ha enseñado esta guerra, primero que nunca pensamos que iba a poder producirse una guerra a estas alturas, digamos, de esta magnitud en Europa. A estas alturas de la humanidad, y otra cosa que nos ha enseñado es que teníamos que ver día a día qué era lo que pasaba, ¿no? Porque había días que pensábamos, bueno, Rusia quiere avanzar hacia la capital, quiere que Zelensky renuncie, no quiere esto, quiere... Bueno, yo creo que tendremos que esperar a mañana a ver qué es lo que sucede, pero es lo que se espera. Pero la realidad es que estamos muy lejos de que, bueno, haya un acuerdo o que un cese del fuego y que, bueno, obviamente esto tenga un buen camino, digo, de paz, digo, eso está lejos de encontrarse. Yo creo que sí, porque está lejos de encontrarse. Se ha extendido mucho, muy mucho. Exactamente, se ha extendido mucho y una vez lo hablábamos con ustedes, ¿no? Decíamos, bueno, si esta guerra recibe, por ejemplo, Ucrania, una ayuda militar más grande de otros países, y Rusia logra, digamos, combatir en este sentido, se puede hacer un conflicto mucho más corto porque alguno de los dos no va a poder resistir. Pero al concentrarse en esas regiones del país, en donde además la guerra ya está concentrada desde 2014, lo que pasa es que los que combatían ahí eran sectores prorrusos que vivían dentro de Ucrania y no estaban metido el ejército ruso en esa región. Entonces es una guerra que tendríamos que decir viene desde 2014 y es muy poco probable que ahora se logre una resolución, porque cada día vemos que hay alguna situación que ensombrece el panorama, como esto que pasó el fin de semana con Daria Dugina. Bueno, ¿y qué está pasando con Ucrania? Digo, en la última parte pregunto, ¿qué está pasando con Ucrania con esto de, bueno, poder exportar, poder vender sus productos? Digo, ¿eso está todo paralizado? Eso estuvo paralizado. Hubo una leve, digamos, un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder de vuelta exportar trigo, sobre todo Ucrania exporta trigo, cereales, que también ha tenido un gran impacto en el mundo, y se llegó a un acuerdo para que pudieran reanudarse esas exportaciones el 22 de julio, de manera paulatina, ¿no? Es decir, que todavía no está la situación normalizada, lógicamente, porque además es un país que está en guerra, o sea que no puede tampoco producir al nivel que producía antes, ¿no? Pero sí hubo un acuerdo para poder reanudar esas exportaciones. Bien, Agus, muchas gracias. Vamos a seguir obviamente con toda la información y obviamente atentos a lo de mañana, ¿no? Y lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Agustina Bordigoni, hablando de política internacional en la mañana de Radio La Filur. Hay mucho más, dale. Conectate con